Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Ojo Clínico. El día de hoy hablaremos de ciclo cardíaco, un tema muy interesante y apasionante de la fisiología cardíaca. También nos ayudará a comprender muchas de las patologías que afectan al corazón. Esperemos que se queden y juntos desarrollemos un buen ojo clínico. Como verán, en definición, el ciclo cardíaco es toda esa serie de factores que ocurren durante cada latido, durante cada ciclo. Como tal, veremos que son una serie de factores repetitivos que inician con factores eléctricos. Recordemos que el corazón tiene la capacidad de generar impulsos eléctricos que provocan una despolarización de las células. Estas despolarizaciones nos causan factores mecánicos. Cada vez que se despolariza, ya sean las aurículas o los ventrículos, las cámaras cardíacas, se genera una contracción. Si se despolarizan las aurículas, se contraen las aurículas para poder vaciar la sangre a los ventrículos, y si se contraen los ventrículos, se puede vaciar la sangre hacia el resto del cuerpo o los pulmones en las circulaciones mayor y menor, que ya tenemos un video de eso, esperamos que lo vean también. Y esta serie de factores mecánicos se traducen en factores hemodinámicos, una serie de flujos, de presiones, de gradientes que nos van a dar sonidos, el luk-duk que podemos auscultar a nuestro paciente. Como tal, el ciclo cardíaco se divide en diástole, que hay que tener presente que la diástole es cuando el corazón se relaja, y si se está relajando se está enanchando, se hace más grande. Y cada vez que se hace más grande es porque se está llenando. Tenemos que tener en cuenta que durante la diástole se llena. Por eso, como tal, tenemos que en la diástole hay tres partes: el llenado rápido de los ventrículos, llenado lento de estos ventrículos, y una sístole auricular. ¿Por qué? Hay una sístole durante la diástole. La sístole auricular nos permite que se contraigan las aurículas y ahora sí se pueden llenar por completo los ventrículos. Lo vamos a ver todavía más detallado. Durante la sístole ventricular hay una contracción isovolumétrica, una eyección de la sangre y una relajación isovolumétrica que vamos a ver paso a paso. Pero antes vamos a ver que el corazón trabaja con válvulas. Tenemos 4 tipos de válvulas. Tenemos 2 aurículos ventriculares que separan los ventrículos de las aurículas, o las aurículas de los ventrículos, es lo mismo, y 2 semilunares, le llamamos así por su forma, y separan lo que es el ventrículo derecho de la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo tenemos una válvula que se llama válvula aórtica, que nos permite el flujo hacia el resto de la economía del cuerpo, se puede decir. Y estas válvulas también nos van a generar ruidos. Si se cierran las válvulas auriculoventriculares, nos provocan el primer ruido, y si se cierran las válvulas semilunares, nos provocan el segundo ruido. Estas válvulas prácticamente trabajan sobre mecanismos pasivos, quiere decir que no ocupan absolutamente nada más que presión. Una vez que se llena una cámara, genera una tensión de esas paredes. Esa tensión o esa presión de esas paredes van a permitir que se venza la presión de la siguiente cámara y se pueda pasar así al resto del ciclo. Solamente se van a abrir estas válvulas si se supera la presión que tiene la siguiente cámara. Entonces, como veremos, si tenemos las aurículas llenas, van a generar suficiente tensión para poder abrir la válvula tricúspide o mitral, para poder sacar la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. Si no se vence la presión, no se abren las válvulas y no se puede mandar la sangre. Vamos a ver que tenemos las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas prácticamente actúan como seguros. ¿Por qué como seguros? Si se tiene la presión demasiado alta en el ventrículo para poder así romper la presión que tiene en el caso del ventrículo izquierdo, tenemos la presión suficientemente grande para poder vencer la presión de la válvula aórtica. Si tenemos una presión tan grande, podría regresar la sangre hacia la aurícula izquierda. Entonces, en la aurícula izquierda lo que hacen las cuerdas tendinosas es generar una cierta presión para que no se regrese la sangre. Como lo vemos en la imagen de la izquierda, vamos a tener
una cuerda tendinosa que se va a fijar más fuerte, o se puede decir que se contrae cada vez que aumenta la presión en el ventrículo, para que no se regrese la sangre, no haya protrusión de nuevo y obviamente no haya anomalías. Si se vencen esas cuerdas tendinosas, obviamente vamos a tener flujo retrógrado, va a haber también problemas al momento de llegar la sangre hacia todo el cuerpo, y nos va a dar patologías que vamos a ver más adelante. Entonces, como tal, tenemos 5 fases del ciclo cardíaco, y el llenado pasivo se puede dividir en 2. Hay gente que, más bien dicho, hay literaturas que lo toma como llenado pasivo rápido, llenado pasivo lento. En este caso vamos a tomar llenado pasivo rápido y lento, forman parte del llenado pasivo. Quiere decir que no están prácticamente utilizando nada de energía, se están dando prácticamente porque, como veremos, las válvulas están abiertas, las aurículas ventriculares están abiertas. Si se dan cuenta, las aurículas son más pequeñas que los ventrículos. Entonces tiene que empezar a llenarse el ventrículo desde antes de que se llenen las aurículas, para que se pueda recolectar todo este flujo. Para poder eyectar una cierta cantidad de flujo, tenemos que llenar primero las cámaras. Para que pueda haber una contracción, debe de haber un llenado de esas cámaras. Entonces, en el llenado pasivo se llena un 80% del volumen ventricular, y prácticamente se da porque se llenaron las aurículas, se rompe la presión de las válvulas auriculoventriculares, y ahora sí puede pasar la sangre directamente hacia los ventrículos. En el llenado, en la segunda fase, el llenado activo, vamos a ver que las válvulas auriculoventriculares siguen abiertas. La diferencia aquí, que en el llenado activo ya hay una contracción de las aurículas. En este caso se llena el 20% restante del volumen, y se puede tener por completo un volumen telediastólico. Chicos, hay que comprender que el volumen telediastólico es el que se genera al final de la diástole. El volumen telediastólico, como el prefijo tele es al final y diastólico es relajación, recordemos que en la diástole el corazón se llena, prácticamente es al final del llenado. Entonces el volumen telediastólico es de 120 mililitros. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo prácticamente nos da un volumen de 70 mililitros, y el derecho de 50 mililitros, porque es más pequeño el ventrículo derecho que el izquierdo. Si uno tiene 50 mililitros y el otro 70, juntos se hacen un volumen telediastólico de 120 mililitros. Se lo van a preguntar toda la vida, hay que recordarlo. Después tenemos una contracción isovolumétrica. ¿Qué vemos en esta contracción isovolumétrica? Vamos a ver que están cerradas las válvulas auriculoventriculares. En este caso se cierran las válvulas auriculoventriculares y se genera el primer chisquido, el primer ruido, el look. ¿Por qué? Porque necesitamos que el corazón se vaya empezando a preparar para eyectar la sangre. Entonces se cierran las válvulas auriculoventriculares, se comienza una contracción pero sin salida de líquido, y esta contracción va a hacer que la presión empiece a subir, del ventrículo empiece a subir, y podamos así ahora sí vencer las válvulas del ventrículo derecho hacia la válvula pulmonar, que es válvula pulmonar, y del ventrículo izquierdo hacia la válvula aórtica. Tiene que ser mayor la presión del ventrículo hacia las válvulas siguientes para que se pueda vencer. Una vez que se vence, tenemos la eyección. La eyección es porque ya se tuvo una presión mayor de los ventrículos que las aurículas, por lo tanto se puede también regresar la sangre, pero para eso tenemos las cuerdas tendinosas de estas válvulas. ¿Se acuerdan? Se genera una contracción de estas cuerdas tendinosas, no permiten el flujo retrógrado, entonces la sangre puede viajar unidireccionalmente. Como lo vemos en la imagen, hay una apertura de las válvulas de las válvulas pulmonar y aórtica, y ahora sí se puede mandar la sangre hacia la circulación menor en caso de los pulmones y la circulación mayor. Después de que ya se contrajo el ventrículo, hay una disminución en el volumen. Si se disminuye el volumen, obviamente disminuye la presión de ese ventrículo. Algo también importante, que el volumen de eyección
que el ventrículo izquierdo es de 70 mililitros. Y también tenemos algo llamado volumen telesistólico. Quiere decir que el corazón mandó sangre, tenía 120 mililitros dentro de las cámaras ventriculares, mandó toda esa sangre, pero no se quedó vacío, tiene siempre un volumen de reserva. Ese volumen de reserva es el volumen telesistólico. Tele quiere decir final y sistólico, final de la sístole. Después de que se contrajo todo, nos quedaron 50 mililitros de reserva. Entonces tenemos esa fase de relajación isovolumétrica. Las válvulas auriculoventriculares están todavía cerradas, comienzan a llenarse las aurículas. Todavía las válvulas semilunares están cerradas, o sea, la pulmonar y la aórtica están cerradas, pero ¿por qué no se empiezan a llenar los ventrículos? Porque apenas están llenando las aurículas y no hay suficiente presión como para romper la presión de las válvulas auriculoventriculares. Una vez que se llena esta presión de las aurículas, se abre ahora sí y ya pasamos de nuevo al llenado pasivo y llenado rápido prácticamente. Después tenemos un diagrama que se llama diagrama de Wigger, que es, en esta imagen se resume prácticamente todo el flujo, las presiones, los cambios electrocardiográficos, los cambios sonoros que existen durante el ciclo cardíaco. A veces se ve espantoso, pero es fácil de comprenderlo si no sabemos el ciclo cardíaco. Bueno, vamos a ver en las primeras fases. Empezamos con el llenado activo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vemos que en el fonocardiograma no se ve ningún cambio. Después en el electrocardiograma empezamos con la onda P. Si recordamos, en el electrocardiograma la onda P es la despolarización de las aurículas. Entonces corresponde a un llenado activo. Si se están despolarizando las aurículas, hay una sístole auricular y esto nos permite que las válvulas, como lo vemos en la imagen, las válvulas auriculoventriculares estén abiertas y se llene el 20% restante de los ventrículos. Es prácticamente resumido lo de la imagen interior con esta, para que podamos entender mejor el diagrama de Wigger. Vamos a ver que tenemos, una vez el volumen restante después de que se contrajeron las aurículas, un volumen telediastólico de 120 mililitros, ¿sale? Entonces hay un volumen ventricular, como veremos, el volumen ventricular empieza a subir. Una vez que empieza a subir, vamos a tener un cierre de las válvulas auriculoventriculares, porque ya se hizo un llenado completo de las cámaras. Si se llena la cámara como tal, vamos a tener la contracción isovolumétrica, que es un espacio muy pequeño que corresponde prácticamente en el electrocardiograma al QRS. Hay una contracción, empieza a haber una contracción de los ventrículos, hay un volumen ventricular prácticamente normal, la presión de los ventrículos comienza a subir, que es la línea azul, como vemos en la línea, es prácticamente un periodo muy pequeño donde empieza a subir la presión de 0 prácticamente hasta 80, donde ven el 80 y dice apertura de la válvula aórtica, es porque la válvula aórtica tiene una presión de 80 milímetros de mercurio y la sangre alcanza a una presión mayor a 120 o por lo menos 120. Es ahí donde nace la presión de 120 que manejamos prácticamente todos, con una complexión casi robusta. Después veremos que con la contracción isovolumétrica otra vez empieza después de que se llenó el ventrículo y se estaba preparando, hay una apertura de las válvulas. Después de que se llena la apertura de las válvulas, tenemos la eyección. La presión ya se venció, ya fue mayor de los ventrículos, empezó a salir la sangre, que el volumen de eyección era de 70 mililitros. Como vemos, el volumen ventricular disminuyó. ¿Por qué? Porque ya se empezó a contraer, ya se empezó a mandar la sangre, ya disminuyó el volumen y por lo tanto también disminuye la presión ventricular. La línea azul empieza a decaer. Después tenemos que una relajación, se llama relajación isovolumétrica, donde se cierra la válvula aórtica y hay se puede decir que
llenado pasivo como tal de las aurículas, no lo suficientemente como para que sean las válvulas auriculoventriculares, por eso siguen cerradas las válvulas auriculoventriculares. Hay en las válvulas semilunares, recordamos que están cerradas. Tenemos un volumen telesistólico. ¿Por qué? Porque después de que se contrae el corazón, tenemos otra vez el volumen de reserva que ya hemos visto de 50 mililitros, y vamos a notarlo donde está el volumen ventricular. Si se dan cuenta, si trazamos una línea, siempre en la imagen donde está nuestro logo de ojo clínico, que dice 50, 90, 130 está el volumen prácticamente en 50 y no baja porque tenemos un volumen telesistólico de 50 mililitros. Y después comenzamos otra vez con el llenado pasivo, donde otra vez se llenaron las aurículas lo suficientemente para vencer la presión de los ventrículos, y se abren las válvulas auriculoventriculares. Se empieza a llenar el 80% del volumen que le cabe a los ventrículos para poder prepararse así para el llenado activo. Y es así como se lee el diagrama de Wigger. Esperemos que les haya gustado. De nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por apoyar este canal. Tenemos ya muchos más suscriptores. Nos encanta hacer esto y esperemos también que compartan los videos si les sirvió. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.